Tal amigos? Buenas noches. Mi nombre es Luis Rogelio García Maldonado, alumno del Instituto Tecnológico Latinoamericano, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, de la materia de Obras Hidráulicas. El catedrático que le imparte es John Jairo René Moreno. En esta ocasión estaremos hablando en general de lo que es una obra hidráulica, un poquito de su historia y para qué nos sirve y cuáles son los tipos de obras, de las obras que más importantes y cuáles son las que hay en nuestro país. Una obra hidráulica, hablándolo en términos de ingeniería civil, se orienta al uso del agua con fines de aprovechamiento de las fuentes superficiales o subterráneas. Esto con la finalidad de poder cumplir las demandas de agua, ya sea para una población, una comunidad, un río, una planta de tratamiento, una hidroeléctrica o demás. ¿Qué es una obra hidráulica? Pues es un conjunto de estructuras construidas con el objetivo de aprovechar pues, un fluido, en este caso pues el agua. Un poquito de la historia en México. Los pobladores del territorio conocido como México lograron asentarse y florecer. Fueron los que se ubicaron en las orillas de lagos, lagunas o ríos. Posteriormente de estos, otros que con mucho ingenio vinieron la posibilidad de traer agua a sus tierras y fueron índices de la hidráulica en México. Estos pioneros tuvieron que enfrentarse a grandes problemas para aprovechar el agua y defenderse contra ella, como consecuencia de la distribución irregular de las precipitaciones en el país. En ese entonces ellos fueron los que comenzaron a navegar sobre el agua, empezaron a aprovecharla para los riegos, fueron como se fueron asentando, fueron dando paso a la agricultura y un poco abrieron la cuestión del comercio entre culturas. Una obra de estructura hidráulica son obras de ingeniería necesarias para lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos y controlar su acción destructiva. Trabajan en la mayoría de los casos en combinación con elementos y equipos mecánicos. ¿Qué es lo más importante al proyectar una obra hidráulica? Se debe buscar en lo posible que su utilización sea de múltiples beneficios, múltiples para varios sectores de la economía, entre los cuales están la hidroenergía, el transporte acuático, mejoramiento hídrico, el suministro para el consumo humano, que es muy indispensable, el control de avenidas e inundaciones, recreación, utilización de las reservas hídricas como para la cría de peces, extracción de minerales, extracción de sales, también para el control de la contaminación ambiental. ¿Cuáles son los tipos de obras hidráulicas que existen? Una de ellas es el sistema de drenaje, que pues, es un sistema de alcantarillado o drenaje sanitario. Puede ser combinado o puede ser por separado, que es lo más, o sería lo más conveniente para manejar residuos y manejar aguas pluviales. Los canales, bueno, un canal están destinadas pues, al transporte de fluidos, generalmente utilizados para el agua, y pues a diferencia de una tubería, está abierta a la atmósfera y también se utilizan como vías artificiales de navegación en pues hay algunas obras muy importantes, canales que se utilizan para el comercio. Una estación de bombeo igual muy importante. Son estaciones hidroelectromecánicas destinadas a forzar el escurrimiento para que éste llegue a un destino, ya que muchas veces este recurso no lo podemos hacer llegar a donde queremos o no llega a donde queremos y es muy difícil ir por él. Entonces, estos sistemas de bombeo lo que hacen es extraer por medio de hidroelectromecánicos
el agua venciendo pendientes para que así la podamos hacer llegar pues a una población, que es lo más común, o también muy utilizado en las cuestiones de riego, que es un subsistema de riego, pues están compuestas por varias redes de riego y están formadas por tramos canalizadores, que son estaciones primarias, secundarias y las distribuidores de agua, que son elementos de distribución como aspersores, difusores, bocas de riego, goteos, en este caso, como ya lo he mencionado, pues las estaciones de bombeo o bombas. Una presa, pues una presa, conocemos muchas, es una estructura que forma de almacenamiento en ya sea que vayamos a empezar en un río, que es lo más común, o en algún punto donde haya mucha precipitación de aguas pluviales en tiempo de lluvias. Esto se elige pues en un régimen natural y bueno, a los fines que se destine. Pueden ser presas hidroeléctricas o puede ser presas nada más para control de aguas, puede ser para cría de peces, entre otras. ¿Cuál es su clasificación según su función de estas estructuras? Eh, por ejemplo, están las estructuras de contención, que mantienen su desnivel entre aguas arriba y aguas abajo. Son generalmente presas que interceptan la corriente en los ríos, cañones, valles, elevando el nivel de aguas arriba, generando un embalse en vaso. Las estructuras de regulación deben de controlar la acción erosiva de las corrientes en un fondo y en las orillas de cruces. Las estructuras de regulación no crean como regla general embalses, sino que actúan sobre dirección y magnitud de velocidades de flujo. Estas pertenecen al grupo de diques, a las baterías de espolones, los azudes, entre otros. Su función es proteger las condiciones necesarias para navegar cerca de las orillas o en los puertos, ya que sabemos que no puedes acercarte a una playa, sino que debe de haber estos, en algunas ocasiones conocidos como rompeolas, igual, para que encauzar el agua y tenga una profundidad más cerca donde puedas encallar las embarcaciones. Las estructuras de conducción de agua pues son los canales o tuberías que transportan de un punto a otro y tienen dos fuentes de caudales. Que pueden ser causas artificiales, hechos en el terreno superficial y funcionando por gravedad, o las tuberías, que son conducciones que forman a flujo libre o a presión. En construcción implica de desmantelación de capas superiores del terreno y son preferibles a un canal, ya que las topografías difíciles con vegetación tupida, favorecen más a hacer una conducción de agua por tuberías, o los túneles, que son conducciones que funcionan a flujo libre o puede ser igual a presión, que no produce desmantelamiento de capas superiores del terreno y se usan en topografías altas de montaña. Estructuras de evacuación de aguas de exceso. Estos son vertederos o rebosaderos, también conocidos como aliviaderos, que sirven para evacuar el agua sobrante en forma de controlar durante épocas de creciente. En algunos casos, estas estructuras se constituyen en el cuerpo de la presa y otros separadamente. Por lo regular en presas, cuando diseñamos alguna presa hay que diseñar a una máxima capacidad, tomando en cuenta cuáles son las mayores precipitaciones que hay en esta zona, cuáles son las mayores y sobre eso basarse en un porcentaje más alto para que no se haya pues, un desboque del agua no deseado y por si llegara a rebasar ese diseño están estos aliviaderos.
para que empiecen a desviar el agua sin afectar nuestra obra. Las tomas de agua pues, son para captar o conducir al sitio de consumo. Pues, esto se ve mucho en la población. Así es como podría ser una de tubo, una tubería, conducimos el agua hasta los hogares. Las de disipación de energía, estas son muy utilizadas en canales o en estructuras de carreteras, en las obras de drenaje de carreteras, ya que amortiguan el poder erosivo evitando la acción destructora que pueden ser las canaletas, amortiguadoras de salto de trampolín, sumergido, afles, etc. Estas obras se hacen debido a que cuando ya el agua lleva mucha fuerza tienden a descontrolarse y pues, si vamos en una pendiente, pues caer de manera muy, muy erosiva. Entonces, lo que hacen estos disipadores de energía es, con el choque del agua en diferentes, como aquí lo vemos, las estructuras, lo que hace es reducir la velocidad del agua y evitar esta erosión. Todo esto nos lleva a que diseñar de manera correcta un sistema, ya sea de almacenamiento o cualquier obra hidráulica, garantiza la mejor calidad, pues en este caso de una población. Y pues todo esto está regido por normas que pueden garantizar su correcto funcionamiento. Esto no solo aplica para un sistema de abastecimiento de aguas, ya sea potables o no potables. Ya puede ser, como lo vemos aquí, en una presa, para las tuberías, canales, los ríos. Todo esto, si tú como diseñador o ingeniero civil que se dedica a hacer diseños para este tipo de estructuras, lo haces de manera correcta, eso te va a garantizar la vida útil y no pues, daños colaterales a las obras y pues muchos daños, ¿no? Algunas de las consideraciones técnicas, por ejemplo, aquí en Hidalgo, es que la observación e interpretación de los análisis de suficientes datos hidrológicos y meteorológicos es de primordial importancia para proyectos simples, tales como puentes o otros importantes y más complejos, como por ejemplo en los casos de sistema de riego, navegación o producción de energía. Como ya lo habíamos visto en videos anteriores, es muy importante hacer este uso de los hidrogramas para poder interpretar cómo proyectar a cierto tiempo nuestras obras. Las cartas topográficas que nos dan la información de representar la infraestructura, ortografía, hidrografía y las poblaciones del país. En ella se registra fielmente todos estos elementos. Las relaciones que guardan entre sí contienen información sobre el relieve, rasgos hidrográficos, vegetación densa, áreas con actividades agrícolas, localidades y vías de comunicación. Todo esto nos ayuda para poder hacer un buen análisis o diseñar de una manera correcta un sistema de abastecimiento o una obra hidráulica en general. Otras consideraciones técnicas también muy importantes son, por mencionar algunos, la superficie de la cuenca, el clima en la cuenca hidrográfica, el régimen fluvial, la vegetación natural principalmente, el tipo de relieves y los pendientes que hay en esta, qué tipo de suelo y subsuelo hay en este sitio de la obra, cuáles son los tipos de roca, la circulación freática de las aguas, muy importante, si no luego se nos forman los famosísimos socavones, evaporación de las aguas y otros factores relacionados. Algunas de las normas técnicas complementarias son pues estas normas que nos pretenden fijar los requisitos mínimos para la ingeniería y para el diseño de ejecución de obras, instalación hidráulicas, de infraestructura y edificación,
que tienen como un fin asegurar un buen funcionamiento hídrico y de seguridad estructural, así como establecer las recomendaciones en cuanto a los métodos y procedimientos del diseño y que qué construcción se sugiere, cuáles son los valores, parámetros que intervienen en un diseño y proporcionar el diseño y la construcción al constructor o el instalador de bases, pues facilitar el trabajo de todo eso, ¿no? Para que, pues, como ya lo he dicho, tengamos un buen funcionamiento. Todas estas normas, son normas oficiales que contamos en el país. Es muy importante que como diseñadores, como ingenieros civiles en este caso, nos basemos en todo esto, ¿no? Que estemos al pendiente, al corriente con esta información de las normas técnicas complementarias, ya que pues esto es un factor primordial, ¿no? Hay que saber cuáles son las que nos permiten por ciertas zonas, cuáles son las recomendaciones, cómo se deben de construir, y bueno, entre muchas otras, ¿no? Bueno, este video va ligado a los videos anteriores. Espero que, pues, si vieron el video completo y les haya gustado, por favor denle una manita arriba y eso sería todo, sería todo. Nos vemos hasta la próxima.